Palabra el día de hoy para seguir escuchándote. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puedes tomar tu lugar. Bueno, hemos estado cada jueves. Buenas noches, ¿verdad? Bienvenidos, bienvenidas. No escuché. ¿Estaba en vivo? Ya lo escuché. Hemos estado aprendiendo todos los jueves acerca del libro de Oseas. Y Dios ha sido muy bueno con nosotros porque pues, nos ha revelado su palabra, su voluntad, y nos ha hablado, pues de repente ha sido como que muy duro, de repente ha sido de mucha bendición, pero cuando Dios habla incluso de esta manera, cuando nos quiere disciplinar, en eso también encontramos gracia. Y hemos estado en todo a lo largo de este tiempo de Oseas, que vamos todavía en el capítulo 2, y hoy vamos a estudiar el versos 16 al 20, pero en todo este tiempo hemos estado aprendiendo acerca de infidelidad, de adulterio, y hemos estado teniendo nuestros personajes principales que son Gomer, Oseas, el pueblo y sobre todo pues Dios. Y hemos podido ver una fotografía del corazón del ser humano, y Dios nos ha revelado cómo es realmente nuestro corazón. Algunas veces hemos salido muy confrontados de aquí, otras veces hemos salido contentos por lo que Dios nos habla, pero el Señor no deja de hablar, y eso es algo por lo cual estamos agradecidos. Y bueno, te decía, entonces estamos estudiando Oseas. Antes de que se me vaya, pues los domingos estamos aprendiendo el Evangelio de Juan a las 6 de la tarde, y los jueves, los días de hoy, nos reunimos a las 7 de la noche. Empezamos un poco antes, 6:30, para reunirnos a orar por algunas de causas y por algunas peticiones que llegan a nosotros, y hemos estado juntándonos como iglesia. Entonces, si tú tienes tu Biblia, abre tu Biblia en Oseas, capítulo 2, versos del 16 al 20. Oseas, capítulo 2, del 16 al 20, vamos a leer. ¿Lo tienes? Muy bien, dice así: En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Bali, porque quitaré de su boca los nombres de los Bales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Vamos a orar. Señor Dios, te doy gracias por tu palabra, lo que hoy vas a hablarnos. Está muy padre, Señor, lo que hoy tienes para tu iglesia. Gracias, Dios, porque no dejas de hablar, porque no te has callado, Dios, porque tu mano no se ha cortado para salvarnos, ni tampoco tu oído se ha ensordecido para escucharnos. Y aquí estamos, Dios, bien hambrientos de tu palabra, necesitados de ella, necesitados de que tú nos digas tu voluntad, tu carácter. Revélanos a Jesucristo a través de la enseñanza de Oseas, que podamos ver la fotografía de Jesús aquí, Dios, que podamos ver realmente a Jesús redimiéndonos, hablando a nuestro corazón, a nuestras ansiedades, a todo lo que somos hoy. Queremos ponerlo delante de ti. Espíritu Santo, dependemos totalmente de ti. No haya palabra de hombre, Dios, que no sea ninguna palabra de hombre la que edifique tu casa, tu iglesia, porque no puede ninguna palabra de hombre edificar ni hacer crecer esto. Y seas tú solamente, Espíritu Santo, el que toque la vida y el corazón de mis hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bien, entonces, en el verso 16 dice: ese día, dice el Señor, tú me volverás a llamar mi esposo y no mi Baal. Y bueno, ahorita vamos a ver qué es Ishi, qué es Bali, ¿no? Sin embargo, quiero empezar comentándote algo. ¿Cómo es que de repente los esposos o las esposas, ¿verdad?, tenemos algunas claves o algunos códigos como de comunicación entre nosotros?
Algunos podemos con la mirada ya decirle a nuestra esposa, o nuestra esposa nos puede decir pues cómo se siente, o si está enojada, o hay alguna, pues hay algo, ¿no? Ahí. Tenemos este tipo de códigos entre esposos y de repente pues nos es fácil ya identificarlo con el paso del tiempo, pero uno de esos códigos o de esos lenguajes que tenemos como esposos, entre los esposos y esposas, es que pues nos damos o nos decimos algunos nombres, digamos, de cariño. Entonces, el más clásico, creo yo, siempre es decirle a tu esposo amor, ¿no? Oye, amor, ¿me traes esto? Oye, amor, ¿me ayudas con esto? Y bueno, no sé. Depende del momento, ¿no? Le puedo decir nena a mi esposa, o cariñito, o baby, no sé. Depende mucho el momento también, depende mucho la situación. O ellas nos pueden decir, ¿verdad?, a los esposos, amor también, mi marido, no sé. Pero este tipo de lenguaje, cuando hay en una relación, nos muestra algo, nos muestra cercanía, nos muestra que hay un vínculo, que hay intimidad, que hay algo muy cercano, ¿verdad? Y entonces, pues mi esposa me puede decir amor o Alex, y yo sé que las cosas están bien. Pero si entonces un día ella me dice Ignacio, porque ese es mi otro nombre, Ignacio Alejandro, si ella me dice Ignacio, inmediatamente yo sé que algo anda mal. O sé que algo rompí, o sé que algo hice mal, o sé que le hice enojar con algo, pero este tipo de lenguaje de intimidad, este tipo de lenguaje de cercanía que tenemos a veces los esposos, que podemos decirnos así, ¿no? Decía amor o cariño, o etc., como le digas o te digan, ¿no? Pero cuando ya nos dicen completo, si a mí me dicen en lo particular Ignacio Alejandro, entonces hay algo. Algo se rompió y tengo que pegarlo. Algo sucedió y tengo que averiguar qué es eso. En la escuela, por lo regular, a mí me conocían con ese nombre más, ¿no? Como Ignacio. Casi no me decían Alejandro. Y sin embargo, pues las maestras, aunque pudieran en la secundaria hablarme con cariño o con respeto, pues no me pasaban lista ni me decían Amor Pérez González, diga presente, ¿no? O sea, pues no. Tendrían que decir todo mi nombre completo, Ignacio Alejandro Pérez González. Y entonces ya tener que decir presente. Y con esto no hablo de que Dios no tenga una formalidad, no sea un Dios formal, no sea un Dios, ¿verdad?, que le guste la formalidad, pero nos muestra un atributo de Dios, de gracia, y ese atributo es cercanía. Tú y yo hemos estado viendo a través del estudio de Oseas un pecado que es el del adulterio, y el adulterio y la consecuencia es que hay un divorcio, hay una mutilación, y no puede estar más Oseas con Gomer, que son los personajes, y se tienen que separar por algunas situaciones difíciles. Y entonces, bajo este ejemplo de la separación y de todo esto, tú y yo podemos ver que Dios quiere acercarse a nosotros y quiere restaurar la relación. Y entonces hace esta declaración que es muy interesante, en donde dice, ya no me llamarás Bali, no me llamarás Ishi, ya me llamarás tu marido. Entonces, Ishi quiere decir, esa palabra es mi hombre, mi marido. Quiere decir eso en hebreo. Ishi es como mi hombre, mi marido. La palabra Baal se había transliterado y se había dado a entender como Señor. Y esto es lo que pasaba precisamente con el adulterio. ¿Qué es lo que estaba pasando con el adulterio? Que le habían dado el nombre o el título de Señor a sus amantes, a su marido, lo habían cambiado, lo habían despreciado, que es Dios. Y en el ejemplo de Gomer, había dejado a Oseas como su marido y su señor, y había puesto este título a otro hombre, porque era su amante. Entonces lo que Dios está mostrando y enseñando es, voy a restituir, pero ya no me vas a llamar Señor. Porque el título de Señor, si tú te fijas, o lo puedes investigar en algún diccionario, a veces es el sinónimo de amo. ¿Qué hace un amo? Da órdenes. Un amo te dice, haz esto. Un amo revisa que tú hagas las cosas que estén bien hechas.
Y si tu amo dice que no están bien, pues te toca o un latigazo o te toca que lo vuelvas a hacer. Entonces, hablando de esclavitud, y en aquellos tiempos de Israel, hoy pues ya no vemos ese tipo de esclavitud, ni está permitida. Pero sin embargo en ese tiempo era permitido que hubiera esclavos. Y los esclavos tenían que satisfacer a sus amos en todas sus exigencias. Y el esclavo era reducido a nada. El esclavo era nada. Tenía más valor a veces un perro que un esclavo. Entonces un esclavo fácilmente, si no te hacía las cosas como tú querías, pues el amo podía en todo su derecho matarlo, desecharlo, golpearlo, hacer lo que él quisiera. Y entonces Dios está poniendo algo aquí de cercanía y dice, ya no quiero que me llames Señor, ahora soy Ishi para ti, quiero ser tu esposo, tu marido, el hombre de tu vida. Y eso está muy padre. Entonces, lo que Dios está enseñándonos en este verso 16 es acerca de restauración. Hemos estado viendo durante las otras semanas a Gomer que la ha cachado Oseas en sus infidelidades, y Dios ha estado permitiendo, bueno, no permitiendo, pero les ha dado mucha gracia al pueblo de Israel y no los ha castigado por sus adulterios. Entonces la palabra que más, o la acción, o el sentimiento, o lo que más hemos visto es infidelidad, adulterio. Y hasta el día de hoy, que estamos llegando al verso 16, Dios está dando una promesa de restauración. Habíamos visto las causales de divorcio en otras semanas y veíamos que el marido podía repudiar a su esposa si era cachada en adulterio, ¿verdad? Y podía darle una carta de repudio por actos inmorales, actos sexuales inmorales que lo hubiera cachado hacer. Y al igual era también para el hombre. Y veíamos esto acerca de la ley. Y entonces Oseas y Gomer tienen que separarse por un tiempo. Oseas, en el amor que Dios está hablando, de un amor incondicional, tiene que dejar ir libre a Gomer, porque Gomer ya no quiere estar más con Oseas. Y en esa libertad que Dios nos permite, muchas de las veces, aunque no es lo mejor, Dios nos deja que nos salgamos del redil y nos demos de topes, porque eso pasa muchas veces. Y entonces, ahora vemos que el que se acerca es Dios. Siempre el que se acerca a nuestra vida es Dios. Los seres humanos no tenemos la capacidad por nosotros mismos de acercarnos a Dios. Los seres humanos siempre vamos a evitar a Dios a como dé lugar. Ejemplos tenemos muchos en la Biblia. Adán y Eva se escondieron delante de Dios cuando pecaron. Y este es un ejemplo que nos persigue a nosotros también. ¿Cómo hacemos nosotros cuando Dios nos llama? Nos escondemos, queremos huir de su presencia. Pero Él siempre está tocando la puerta. Tocó la puerta anteriormente cuando fue a buscar a Gomer en su pecado y en su adulterio, y mientras estaba con otro hombre, fue y le llevó la despensa. ¿Te acuerdas que lo vimos? Su provisión. Pero entonces siempre es Dios el que está tocando la puerta para reconciliarse con nosotros. Y hoy vemos que Él se da un título diferente. Ya no me llames Señor, porque si tú escogiste, Israel, a otro Señor, yo no quiero ser más ese Señor, ni quiero ser comparado con las actitudes o las cosas que hacen tus amantes. Porque hoy quiero, es lo que está diciendo Dios, que todos en Israel no solo me conozcan como Señor o amo, sino que me conozcan como un marido. Voy a poner dos ejemplos de contraste. ¿Por qué? Porque el amo que te decía hace un momento, lo que hace es verificar que todos sus esclavos hagan las cosas como él quiere. Sin embargo, veremos otro ejemplo y lo vamos a citar ahorita. Veremos a un esposo. ¿Cuál es la figura de lo que hace un esposo? Más bien, ¿cuál es el ejemplo o lo que debe hacer un esposo? También lo vamos a descubrir. Primero quiero que me acompañes a Éxodo, capítulo 5, versos del 14 al 17. Éxodo 5, del 14 al 17. Vamos a leer. Éxodo 5. Éxodo 5, versos del 14 al 17. Algo de contexto de esto que vamos a leer ahorita mientras lo encuentras es obviamente cuando Moisés y Aarón se presentan delante de Faraón y le dicen:
deja ir al pueblo de Dios y ya no lo castigues más. Faraón, en su necedad y en su terquedad, lo que dice es, no los dejaré ir, ahora les voy a poner más trabajo porque son ociosos, ya no les daré más paja para que hagan tabiques, a ver cómo le hacen, pero ellos tienen que sacar la chamba. Y entonces, versos 14 al 17 nos dice lo siguiente: y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen, haced de ladrillo, y he aquí, tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió, ¿estáis ociosos? Sí, ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. ¿Cuál es la actitud de Faraón? A él no le importa si estos cuates están cansados y ya comieron. Él es su amo y él está dando órdenes y dice, hagan eso, no me importa cómo lo van a hacer. ¿Acaso ustedes alcanzan a ver en Faraón una actitud o un sentimiento donde le importa el pueblo? Para nada. Pero es su amo. Y si no obedecen, hay dos cosas, o la muerte o un castigo muy duro. Y entonces, si tú te fijas, el Señor, que es Dios, Jehová de los ejércitos, ya nos está presentando al mismo pueblo como amo, porque está poniendo en contraste esto. Claro que podemos decir que el Señor es Él es nuestro Señor, sigue siendo nuestro Señor, pero en este ejemplo de Oseas nos pone esta perspectiva muy diferente y nos dice, ya no soy tu amo, porque el amo castiga, el amo azota, el amo quiere que las cosas se hagan tal cual son. Y tú y yo antes de conocer a Dios teníamos otro amo, tú sabes quién es, y nos azotaba, y nos asediaba, y nos estaba todo el tiempo queriendo castigarnos día y noche, y nos condenaba. Pero ahora tenemos el reflejo de un Dios que se hace llamar el esposo. ¿Y cuál es la actitud que debe de haber en un esposo? ¿Sabes? Muchas veces en México, en la cultura mexicana, tenían la idea de que un esposo era igual que un amo, que el esposo tenía que ser servido en todas sus peticiones, que el esposo tenía que levantar solamente la voz y la esposa era su esclava para hacerle lo que él quisiera. El esposo de antes, o bueno, el esposo de hace un tiempo, el esposo macho, por así decirlo, pensaba que solamente con gritar, ordenar o voltear a ver feo, intimidaba y los deseos se tenían que cumplir. Pero vamos a ver ahorita un ejemplo de cuál es la postura o la actitud correcta de un esposo. Porque vamos a encontrar a Jesús en este contraste y vamos inmediatamente a ver la fotografía de Jesús aquí en este pasaje. El amo es Faraón y Faraón representa a Satanás muchas veces, mientras que el marido de la iglesia es Jesús. Y cómo se entregó Jesús por su iglesia, y qué hizo Jesús por su novia, y qué ha hecho Jesús por nosotros. Te pido que me acompañes, en contraste a este otro, a Efesios 5, del 25 al 29. Efesios 5. Efesios 5, del 25 al 29. Esta es la postura, o esto es el ejemplo de parte de Jesús de cómo debe ser un marido. Y que al final lo que quiere es que se quiten esa figura o esa imagen de un amo que solo castiga, que solo reprende, que solo golpea, que solo quiere que sean satisfechas sus exigencias. Pero el esposo hace esto. Efesios 5, del 25 al 29. Maridos, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa,
que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Todo el ejemplo que hemos recibido de Oseas de parte de Dios es un Dios que se ha preocupado por su esposa. Su esposa no ha sido fiel. Gomer no ha sido la más fiel para con Oseas, ni el pueblo, como un ejemplo de esposa, tampoco ha sido fiel para con Dios. Pero Dios ha permanecido fiel y Él está cuidando a su esposa, entregándose en un amor sacrificial. Él está dándole a su esposa lo que necesita, a pesar de que ella tiene sus amantes, a pesar de que ella ha corrido a los brazos de otros hombres. Dios ha sido fiel y sigue cuidándola. Y en el último que veíamos del 29 dice, la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Eso es lo que hace Cristo como esposo de la iglesia, la sustenta y la cuida. Y no solo eso, sino que la presenta sin mancha. Y hasta los datos que el día de hoy tenemos, ¿tú crees que Gomer era sin mancha? Ya vimos que no. Gomer era culpable de adulterio. Y hemos visto muchas descripciones a través de este estudio de lo que ella hacía. Y no era nada agradable. Sin embargo, dice que la presenta sin mancha, sin arruga. Eso es lo que hace un esposo. Un esposo no está gritando. Un esposo no está haciendo sus exigencias como las primeras, sino que primero está cuidando a su esposa como a su mismo cuerpo. Le sirve, la cuida, la sustenta, la abraza, la protege. Y es la diferencia que podemos encontrar en este primer verso 16. Hay un gran abismo entre ser amo y entre ser esposo. El esposo ve por su esposa. El esposo está pendiente de ella, de sus emociones, está pendiente de cómo ella está, se sacrifica, lucha por ella. No está, ¿te fijas que Dios no está aquí desacreditándola? Y a lo mejor algunos podrán decir, pero pues tú no conoces a mi esposa, ni sabes cómo es, bien gritona y parece que ella es el amo, pero realmente Jesús nos está poniendo un ejemplo muy padre. Y el ejemplo es que Él se entrega, a pesar de que tú y yo como iglesia y novia de Cristo, tampoco hemos sido los más fieles, ni los más sometidos a Él, pero Él da este ejemplo. Entonces, el marido está cuidándola, la está procurando, está viendo por ella. Ese es el ejemplo que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque Dios ya no quiere que lo nombren amo o Señor, sino esposo, como un título de más cercanía, como un nombre donde hay intimidad, donde pueden estar platicando, donde pueden tener esa intimidad y esa confianza el uno del otro. Verso 17 de Oseas, regrésate a Oseas. Oseas, verso 17, dice, haré que deje de invocar a los Baales y sus nombres no serán mencionados nunca más. Aquí, en tu mente, quisiera pedirte que hicieras un breve ejercicio y pienses en ese pecado con el cual tú siempre has batallado. Ese pecado que desde que amanece ya está tocando la puerta de nuestro corazón con una fuerte tentación. Y cuando nos vamos a dormir, también está ahí taladrando nuestra mente ahí en la noche y está tocando fuertemente nuestros pensamientos. Incluso muchas veces puede conquistar nuestros sueños y entonces en los sueños podemos estar luchando y batallando con ese pecado. Y sin embargo ahí está, muchas veces. Pero dice algo Dios, yo haré que deje de invocar a los Baales. Viejos amantes, viejos amoríos, esas viejas experiencias. Dios nos está enseñando algo bien importante. Muchas veces podemos contar un viejo pecado como una agradable experiencia, porque todavía está aquí presente en nuestro corazón. Muchas veces podemos traer al recuerdo pecados pasados porque nos seguimos todavía acordando de ellos. ¿Por qué? Porque nos causaron placer, porque nos gustó hacerlo.
porque nos entregamos a ellos, porque los amamos. Y entonces muchas veces el pasado está tocando siempre la puerta de nuestro corazón y está ahí. No es lo mismo que algunas veces te acuerdes de aquello que hiciste y que estuvo mal, a que muchas veces tú mismo estés queriéndote acordar de ello y estés deseando regresar a ese lugar y estés deseando volver a hacerlo. Lo que debe de causarnos ese recuerdo es tristeza y no gozo. Si nos causa gozo, entonces debemos pedirle a Dios que examine nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en este verso 17 dice, haré que deje de invocar. Invocar es hablarles. No es otra cosa más que eso. Hablarles, pedirles que vengan, que se hagan presentes. Y entonces Dios quiere estar. Lo que está diciendo Dios es, borraré de tus labios los nombres de tus amantes. Pareciera algo romántico, pareciera algo muy padre, nos muestra a Dios realmente como un marido bien entregado, como un marido que él no le importa el pecado de su esposa, él dice, enamorar. Esos besos que quizás tus amantes te dieron, que puedo borrar tu pasado y puedo que vuelvas, y yo puedo hacer que me vuelvas a amar. Entonces Dios está seguro de lo que Él puede causar en nosotros, pero siempre habrá ese toque a nuestro corazón o a nuestra puerta de nuestro corazón que quizás sean pecados pasados que los estamos trayendo nosotros al presente. Entonces Dios promete un absoluto, te olvidarás de eso, no más, no te acordarás. Y hablando de los labios, porque dice, y sus nombres no serán mencionados jamás. ¿Con qué mencionamos? Con los labios. ¿Con qué hacemos mención de alguna persona? Con nuestros labios. En el pecado del adulterio, cuando hay un tercero en discordia, que esto es lo que pasa, pues, normalmente la persona que está infatuada y la persona que ha caído en ese adulterio y que está, pues, en la caída de ese pecado, piensa que la tercero o el tercero en discordia es mucho mejor que su esposo y recuerda o piensa en esta persona como si fuera lo mejor de su vida. Entonces, lo que está diciendo Dios es, yo haré que te olvides de esos amantes. Yo haré que te olvides de lo que tus labios dijeron o hicieron. Y te decía, no solamente es que quieras sonar como romántico, pero Dios es muy especial con nosotros aquí. Y lo que nos está diciendo es, borraré de tu mente y de tus labios toda tu impureza. Hace un momento que estábamos alabando, cantábamos, y Hebreos dice que nuestros labios dan fruto de alabanza. Antes tú y yo ni siquiera pensábamos en exaltar el nombre de Dios, pero Dios ha purificado nuestro corazón y nuestros labios para poder cantarle a Él, para poder exaltarlo. Y entonces, lo que Dios está diciendo aquí tiene que ver con actitudes pasadas. Ahorita vamos a ver un ejemplo del pueblo de Dios. Y a lo mejor te vas a acordar de algunas costumbres que se hacen acá, pues, para diciembre, ya que se viene diciembre. Ya no voy a hablar de ponches, dije. Pero ya que se viene diciembre, entonces te vas a dar cuenta de ciertas festividades y tradiciones que se hacen. Y a lo que se refiere Dios con borrar de nuestros labios esa impureza. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Bueno, Gomer, ya vimos lo que hizo, tuvo sus amantes y con sus labios le dijo te amo a otro. Y el pueblo de Israel decía que Dios era su Señor, pero con labios lo honraban y el corazón estaba lejos de Él. Pero vamos a ver cuál es este ejemplo. Ve conmigo a primer libro de Reyes, 19-18. Primer libro de Reyes, 19-18. Mira lo que nos dice y lo que hay de ejemplo de lo que hace Israel ante los amantes de su corazón. Primer libro de Reyes, 19-18. Dice allí, y yo haré que queden en Israel 7,000
cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Esto es algo que de repente hemos visto en algunas prácticas, que de repente hemos visto a lo mejor cuando te invitan o a las posadas o te invitan por ahí al acostamiento, al arrollamiento, y le tienes que dar beso al niño Dios para que te den dulces, ¿no? Pero dice aquí: yo haré que en Israel haya quien no se haya doblado sus rodillas ante Baal. Y entonces, en este ejemplo de lo que estamos viendo, el pueblo había entregado su vida y su corazón a Baal. Y no solamente se había arrodillado, sino que también habían besado sus estatuas. Esto de besar las estatuas tenía que ver con la cercanía que ellos pensaban que tenían con Dios. Hay un problema, y este problema ha existido en el corazón del ser humano siempre. Y es que como el Dios que tú y yo tenemos es espíritu, y nuestro Dios es invisible, siempre le hemos querido dar forma a Dios. Y como no hemos podido encontrar la forma del espíritu, obviamente, lo que se han hecho es manifestaciones de Dios que nada tienen que ver con Dios. Y entonces, a pedazos de madera y de yeso, la gente iba y los besaba y les decía: este es mi Dios que me sacó de Egipto. Y esto es lo que Dios va a estar borrando de sus labios. ¿Qué Dios puede borrar de nuestros labios? Porque con nuestros mismos labios que hemos jurado amor a alguien, también hemos escupido muchas veces veneno. Con los mismos labios que hemos jurado lealtad, también hemos sido infieles con esos mismos labios. Y con estos mismos labios hemos dicho: Jesús, Jesús, ven a mí, pero al mismo tiempo hemos dicho: el Baal de mi vida, el ídolo de mi corazón. Y esto es algo que Dios promete quitar. ¿Por qué no pone en perspectiva al ser humano para que el ser humano lo haga por sí mismo? Porque no podemos. Semanas pasadas también veíamos que inscrito en nuestro corazón está el pecado de nosotros, con punta de diamante y con cincel de hierro grabado aquí. Nosotros no nos podemos cambiar a nosotros mismos, y tú no puedes cambiar a ninguna persona. No tenemos la capacidad de cambiar a nadie, solo el Espíritu Santo. Solo Dios puede cambiar los corazones de las personas. Pienso en la profecía que el profeta Ezequiel vio, esa visión cuando veía los huesos secos y muertos, y que entonces decía Dios: profetiza sobre ellos. Y los huesos se fueron juntando todos hasta que tuvieron vida, pero no tenían espíritu. Y muchas veces podemos tener vida, y muchas veces puedes ver gente que esté viva, pero el Espíritu Santo es el único que nos puede acercar a Dios, a través de Cristo, a través de su sacrificio. Y entonces Dios está prometiendo algo: yo quitaré de tu boca los nombres de tus amantes, no los mencionarás jamás, quitaré y borraré todo ese recuerdo. Y a veces hay pecados en nuestra vida que nos han causado mucho dolor, o que hemos causado mucho dolor a personas con nuestro pecado, y a veces quisiéramos que eso fuera borrado así ya, que lo quitaran completamente. Y el día de hoy Dios dice: ya no pensarás en eso, ya no pensarás en esa persona, ya no pensarás en ese Baal al que le dijiste te amo, ya no pensarás en ese placer al que te entregabas, sino que ahora yo seré tu esposo, no seré tu amo, seré tu esposo. Y está muy padre, porque el amo muchas veces se esclaviza, pero el amo que tenemos, o el esposo que tenemos, que es Jesús, no nos esclaviza. Las palabras de Jesús fueron contundentes, y Él dijo: conocerán la verdad, y la verdad nos hará libres. ¿Y quién es la verdad sino Cristo mismo? Cristo es la verdad. Entonces Él no nos esclaviza, sino que nos da libertad. Nos quita el adulterio de nuestro corazón, nos quita la deslealtad y la infidelidad, para entonces hacernos fieles a Él. Pero no depende de nosotros, no depende de lo que tú y yo hagamos, depende completamente de Dios. Así que no te desesperes. Estamos en este proceso en donde Dios está trabajando con nuestros corazones, y muchas veces queremos ver grandes cambios en nosotros.
Y muchas veces queremos compararnos con otras personas y decir, pero es que él o ella o ellos ya están de esta manera o ya tienen esto. Sin embargo, el Señor ha prometido que nunca más volverás a llamar a tus viejos amantes para que te ayuden, porque nunca nos ayudaron. Nuestros viejos amantes y nuestros viejos pecados siempre nos estuvieron metiendo en más problemas, en más muerte, en más tribulación, y nunca nos ayudaron. Pero nuestro esposo sí. Vamos al verso 18 de Oseas. Oseas 2:18. En ese momento dice, haré un pacto con los animales salvajes y las aves del cielo, así como todo lo que se arrastra sobre el suelo. Voy a deshacerme del arco y la espada. Aboliré la guerra de la tierra para que puedas acostarte en paz. Cuando estaba viendo este verso 18, con todo esto de que va a haber un pacto con los animales salvajes, con todo lo que se arrastra, ya no va a haber espada ni guerra, lo primero que podemos tú y yo ver es que esto nos enseña, nos habla de que había enemistad. Hay enemistad. Para que haya guerra, tiene que haber enemistad. Para que haya conflicto, pues tienen que haber intereses que no han sido satisfechos. Para que haya un divorcio, según lo que hemos estado viendo, pues tuvo que haber alguna infidelidad, una deslealtad. Pero entonces, cuando estoy aquí, no sé si tú te pasa ese pasaje por la mente, pero lo primero en lo que pienso es en Adán y Eva. Porque dice, en ese momento haré pacto con los animales salvajes y las aves del cielo. Y entonces Adán y Eva andaban en el Edén, caminando entre leones, serpientes y animales salvajes, y no les pasaba nada, ni se los comían. Todo estaba en paz, todo estaba satisfecho en la tierra. Y entonces, lo primero que le dicen a Eva es, ¿sabes qué, Eva? Pues tú vas a tener hijos, pero va a ser con muchos dolores, y pues te va a ir mal, Eva. Y consecuencia de todo eso, pues cesáreas y todo eso, no te va a ir muy bien. Adán le dijo, tú vas a trabajar y vas a chambear, Adán, pero todo lo que trabajes va a ser una tierra dura de producir fruto. Y vas a tener que esforzarte y sudar la gota gorda. ¿Y sabes qué? Cuando tú recojas lo sembrado, solamente encontrarás espinos y cardos. Y eso es triste, porque nos habla de una condición de maldición sobre la tierra. Pero Dios está, hasta este momento de Oseas, diciendo algo interesante. Voy a hacer pacto. Pacto quiere decir, pacto tiene que ver mucho también con el matrimonio, porque es lo que hemos estado viendo aquí. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos presentamos ante el altar? Pactamos con otra persona delante de Dios, y Dios se convierte en nuestro primer testigo. Dios se convierte en quien nos une en ese momento. Entonces dice que va a haber un pacto y que ahora va a haber una restitución. ¿Cuál es la restitución? Pues que había maldición. ¿Por qué había maldición? Porque Adán y Eva pecaron y la desobediencia los llevó a ser expulsados de ese paraíso en donde todos estaban en paz. Sin embargo, cuando Dios promete este pacto, quiere decir que no habrá más enemistad. Ya no habrá enemistad. Pero pues, ¿qué le hice a Dios? ¿Yo qué le hice a Dios? ¿Por qué estaba enojado conmigo? ¿Cuál enemistad? ¿De qué me hablas? Yo siempre me he portado bien. Yo siempre he hecho las cosas bien. Bueno, la Biblia nos enseña que todos los hombres estamos destituidos de la gloria del Señor. Y que no hay uno solo que pueda estar delante de Él. Pero Dios está prometiendo aquí en nuestro corazón, donde de repente hay tanto odio y enemistad, que eso es enemistad, odio, y eso es lo que podemos producir en este tierno corazoncito. Odio, hay enemistad. Tú y yo ni siquiera queríamos conocer a Dios, tú y yo ni siquiera nos pensábamos en Dios, estábamos lejos, destituidos, y sabes, lo peor del caso es que estábamos contentos muchas veces viviendo como vivíamos. Y pensábamos en nuestra soberbia que Dios no nos hacía falta. Pero vuelvo a lo mismo, el que se está acercando es Dios. El que está poniéndose como un Dios cercano es Él. Él está en santidad, Él gobierna en santidad. Ningún pecado, ninguna maldad, nada feo, nada podrido ha tocado a Dios. Sin embargo,
Él se está acercando a nosotros y está presentándose como un Dios cercano. ¿Cuál es la fotografía que puedes ver tú aquí conmigo? Pues vemos a Jesús. Si no fuera por Jesús, tú y yo no nos hubiéramos podido acercar a Dios. Entonces nadie va al Padre si no es por Jesús. Y Jesús está mostrándose como un Dios cercano. ¿Sabes? Jesús sí probó la muerte. Jesús sí probó, entonces, fue tentado, ¿te acuerdas? Jesús también padeció dolores, padeció como cualquier ser humano, tuvo necesidades. Y Él nos está presentando la cercanía que Dios quiere tener con nosotros. Un nuevo pacto. ¿Cuál es ese pacto? Donde los animales salvajes ya no se van a querer comer a los otros y habrá paz y habrá tranquilidad. ¿Por qué? Porque entonces todo lo que el hombre ha producido es muerte, muerte tras muerte. Y eso es lo que podemos nosotros hacer. Y entonces, volviendo al ejemplo de Oseas, ¿el pueblo de Israel estaba siendo prosperado? ¿Sí o no? Sí, tenían prosperidad, tenían dinero. Entonces, ¿cómo es, Oseas, que tú me dices a mí que me va a ir mal? Si me está yendo re bien, no te creo. Eres bien mentiroso, Oseas. Se me hace que eres bien envidiosillo porque pues, yo traigo pantallas nuevas y tú la pura pantalla de profeta. Entonces, realmente, o sea, se me hace que me tienes envidia. Quizás eso pensaban los israelitas del norte. Y ahí están los de Israel confundidos pensando que porque tienen dinero les está yendo bien. ¿Sabes? Hay una teología muy peligrosa detrás de esto. La teología de pensar que Dios está conmigo solo porque tengo lo necesario, materialmente hablando. Y eso es algo bien peligroso. ¿Sabes? Hay mucha gente engañada con esto. Hay gente que está engañada con un evangelio en donde piensan que si ellos tienen es porque Dios está con ellos. Y si tú y yo no tenemos, algo malo andamos haciendo. Examínate tu corazón, porque a mí se me hace que andas mal. No es cierto eso. Ese es un evangelio que se ha metido y que ha trastornado el verdadero evangelio. Y en el verdadero evangelio dice que todos estamos destituidos. Nadie puede agradar a Dios por sus meras obras. Entonces, si alguien tiene bendición de material, de alimento, de comida, de trabajo, es gracias a Dios, es pura gracia. Sí, pero no quiere decir siempre que porque estás próspero, estás bien con Dios. Y entonces, esto es lo que pensaba el pueblo de Dios. Decía, tenemos todo, comida, hay vino, hay todo lo que necesito, hay agua, hay animales, vacas gordas. Es más, el sábado vamos a hacer una carnita asada, o sea, ¿cómo ves? Para que veas, para que comas algo bueno. Y ahí estaba, ¿no? Invitándolo y tal vez burlándose del pobre de Oseas, pero Oseas conocía a Dios. Y sabes, hay algo que nos engaña. Lo primero que nos engaña es nuestro corazón. Y lo hemos visto una y otra vez a través de este estudio, que lo más engañoso que hay en nosotros es nuestro corazón. La primera y más grande lucha que tenemos los cristianos no es contra Satanás. La más grande lucha que nosotros tenemos no es contra el que pone las canciones de Chalino y pasa ahí por afuera. Las luchas más grandes que tenemos es contra nosotros mismos, contra nuestro corazón. Bien terco. Nuestro corazón es terco, muy terco y engañoso. ¿Quién puede conocer ese corazón engañoso? Solo Dios. Y entonces aquí están estos cuates pensando que les está yendo bien y porque Dios está con ellos. Pero Dios les está diciendo, arrepiéntanse, no andan haciendo las cosas bien. Sí, tienen dinero, les está yendo bien, pero va a haber un día en que no tengan eso. Y como lo dijo Lamentaciones, mujeres piadosas cociendo a sus propios hijos para comérselos. Qué terrible es eso. No creían en las palabras de Dios y mujeres piadosas terminaron comiéndose a sus propios hijos. Eso es terrible. Pero entonces, ¿qué dice Dios acerca de mi corazón? Porque tengo que tener cuidado. Ya hablamos del pacto. Él hará un pacto nuevo. Y ahorita vamos a ir para allá. Pero, ¿qué hay con mi corazón? ¿Cómo estoy recibiendo el evangelio? Lo estoy recibiendo consciente de que Dios quiere transformar mi corazón. No solamente lo de exterior. Lo exterior, cualquier otra persona lo puede tener. Lo exterior, cualquier otra persona lo puede lograr. ¿Qué diferencia hay entre un cristiano que le está yendo bien en su trabajo
a una persona que no es cristiana y también le va bien. No hay ninguna diferencia. Dios hace salir el sol sobre malos y buenos, dice la Escritura. Entonces, ¿cuál es lo peligroso realmente? Jeremías 17, del 9 al 11. Vea, Jeremías 17, del 9 al 11. Jeremías 17, y vamos a leer versos del 9 al 11. Respecto a los pensamientos que tenía el pueblo de Israel del norte, pensando que nada les iba a pasar porque todo estaba yendo bien, porque tenían todo, porque tenían dinero, tenían todo lo necesario. Pero Dios nos dice respecto a ese tipo de pensamientos lo siguiente. 17, 9 al 11 dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas en la mitad de sus días. Las dejará y en su postrimería será insensato. El ejemplo que Dios nos está dando está muy de acuerdo a lo que muchas veces hemos pensado. Ahorita hay para comer birria, y ahorita hay para cohetes y para tomar castillos, y ahorita hay para muchas cosas. Entonces, mi corazón es terriblemente engañoso. Mi corazón es perverso también. Porque lo decíamos hace rato, Dios borrará de nuestros labios todo aquello que dijimos con perversidad y con malicia. Lo iba a borrar de nuestros labios y los iba a purificar. Y ahora dice aquí Dios que Él escudriña nuestro corazón y prueba lo que hay dentro de nosotros. ¿Quién puede escudriñar el fondo de nuestro corazón? Solo Dios. Y luego me gusta el verso 11 porque dice que tengamos que tener cuidado si estamos poniendo la confianza en lo que hemos amontonado de riquezas. La perdiz es un ave, como una gallina, que se da mucho allá en Israel y en esos lados, Asia, África, por aquellos lados. Y entonces, esta perdiz, dice, cubre lo que no puso. Cuando las perdiz o estas gallinas o este tipo de aves se ponen a empollar sus huevecillos, se juntan todas. Y de repente se levantan y como todos los huevos están por donde quiera, las perdiz o estas aves ya no saben cuáles son sus huevecillos. Y están empollando lo que no les pertenece. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que va a venir el dueño de esos huevos, de esos pollitos, y se los van a quitar. ¿Por qué? Porque así es cuando pensamos en que la confianza está en lo que hemos ganado o en la riqueza que hemos acumulado. Será como la perdiz, lo perderemos. Y entonces, ¿qué dice Dios entonces? Engañoso es el corazón, engañoso es lo que pienso. Y así estaba haciendo el corazón de Israel, engañoso, perverso, y estaban desacreditando a Oseas, no creían en lo que Dios les decía. Sin embargo, Dios estaba diciendo, voy a hacer un pacto más grande, que ni ustedes se dan cuenta de cuánto abarca este pacto, cuál es el impacto que tiene este pacto. Y ustedes, a pesar de que su corazón es engañoso y de que están cuidando lo que ni siquiera les corresponde y de toda esa enemistad que existe entre nosotros, dice Dios, y de toda esa enemistad que existía en ustedes antes de que me conocieran, voy a hacer un pacto. ¿Y cómo es posible? Pregunta, ¿cómo es posible entonces que tú y yo pudiéramos conocer a Dios? ¿Cómo es que lo conocimos? Si somos perversos y estamos destituidos de la gloria. Como que ya no nos cuadra. Pero entonces, ¿cómo es o cuál es la clave para que pudiéramos conocer a Dios? Ahora te pido que me acompañes a Colosenses 1, del 20 al 22. Colosenses 1, del 20 al 22. Colosenses 1, versos 20 al 22. Y entonces, nuevamente tenemos la fotografía o la selfie de Jesús que nos hace falta para poder tener todo el panorama completo. Dios habla de un pacto, Dios habla de nuestro corazón que es perverso, pero después de eso nos dice que podemos conocerlo. ¿Y cómo lo conoceremos? Colosenses 1, 20 al 22.
Dice, y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Y entonces, la forma en la que tú y yo podemos conocer a Dios, y pudimos conocerlo, fue a través de la reconciliación de Cristo. Cristo nos reconcilió, lo cual nos dice que éramos enemigos de Dios. Tú y yo éramos enemigos de Dios. Por más que la enseñanza y la doctrina de muchos otros lugares nos digan que todos somos hijos de Dios, el Evangelio de Juan ya nos ha aclarado que solo los que hemos creído en Él nos da la potestad o el derecho de ser llamados sus hijos. Entonces, no toda esa doctrina tiene validez aquí, lo cual nos lleva a entender que tú y yo hemos conocido a Dios por medio de Jesucristo. Y no solo eso, sino que éramos enemigos y ahora somos sus hijos. Nos reconcilió. ¿Qué es lo que está pasando con Gomer y Oseas? Se están reconciliando. Después de que Gomer quiso ir a desperdiciar su vida con sus amantes, está regresando a los brazos de su primer amor, de su primer esposo, del que no la trata mal, del que sí le da de comer, del que sí provee para ella y para sus hijos. Y entonces quizás puedes pensar junto conmigo que ahí viene de regreso Gomer con todo y Jezreel, ya está ahí grandecillo, medio rebelde, y entonces ahí viene después también Ruama, y viene Ami también, y ven a Oseas y dicen, ese es mi papá, porque él nunca nos ha tratado mal. ¿Cuánta ternura de verdad causa esto? ¿Cuánto nos puede causar que tú y yo estábamos enemistados con Dios? Y entonces Dios vio nuestra miseria y fue por nosotros hasta donde estábamos. Y nos quiso reconciliar. Y ahora dice que nos reconcilió a través de alguien, de su Hijo. Pero me llama mucho la atención esto porque dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dios estaba muy enojado por todo el pecado. Y Él tenía que satisfacer su ira, porque Dios es santo. No porque sea malo. Dios es santo, es justo y es soberano. Y eso a mucha gente no le gusta escuchar ni saber. Pero Dios tenía que hacer pagar al pecado. ¿Y en quién descargó su ira? En Jesús. ¿Cuál es la paz que nosotros hemos recibido? Mediante la sangre de su cruz. Quiere decir que Él fue castigado por nosotros. Él fue azotado por nosotros. Él fue escupido por nosotros. Tú y yo merecíamos todos esos azotes, merecíamos todo eso que le gritaron a Jesús, pero Jesús lo llevó para reconciliarnos a través de su sangre, a través de su sacrificio, y así ser propicio para nosotros. Entonces, tú y yo hoy podemos entender que la restitución que está haciendo Dios en la vida de Oseas y de Gomer en nuestra historia es la fotografía más impresionante de redención que hasta el momento hemos podido ver ahorita en Oseas. Es una fotografía grande y tremenda en cuanto a la esposa. Verso 19 de Oseas, porque vamos para allá, para ver más redención, más redención. El verso 19 nos dice lo siguiente: y serás mi esposa para siempre, te haré mi esposa en bondad y justicia. La sociedad en la que tú y yo hoy hemos vivido, o la que hoy vivimos, ve la virginidad como algo raro. ¿Estás de acuerdo? O sea, los jóvenes, cristianos y no cristianos, están siendo constantemente cuestionados de su virginidad o de su pureza. Y si algún joven se animara a decir que es virgen, ante la sociedad que hoy vivimos sería el bicho más raro de todos. Y pues dijeran, ¿cómo? O sea, eres bien friki y eres un fenómeno, y la verdad es que, pues, ¿qué onda con tu vida? O sea, hoy en día está permitida la inmoralidad sexual. Hoy en día hablar de virginidad y de pureza es algo así como que, ¿cómo crees?
Eso ya está pasado de moda, eso no debería ser. Deberías de perder tu virginidad. Eso es algo que constantemente se habla en el mundo. Y entonces, hoy, 2023, en la fecha en la que estamos, la pureza, te digo, es algo malo y degradante. Es como si ser puro o ser casto en ese sentido, de verdad, fuera algo bien raro, algo bien malo. Y entonces los jóvenes son atacados en ese sentido. La propuesta de Dios para el pueblo es que la va a tomar otra vez como su esposa. La va a volver a tomar como ella si fuera una virgen. Y entonces aquí es donde podríamos como que debatir un poco en nuestra mente y decir, ah caray, ¿cómo la va a tomar como una virgen? A ver, ya estaban casados y luego se va con sus amantes. Entonces de virgen no tiene nada, pero ¿cómo es que Dios puede ver esto? ¿Y cómo es que entonces Dios la puede ver como fiel? ¿O cómo puede perdonarle toda su injusticia y su adulterio? Hemos estado viendo, lo repito, semana tras semana, adulterio, infidelidad, fornicación y todo eso. Todos esos pecados que son muy vergonzosos. Pero Dios está proponiendo algo y dice, sí, todo eso es cierto, pero aún así yo te voy a ser mi esposa. Y ahora serás mi esposa vestida de bondad y de justicia. Y eso no nos cuadra tampoco. ¿Cómo es que yo siendo malo, Dios me llama a ser santo? O me dice que somos santos, apartados, y nos santifica y nos purifica. ¿Cómo es que eso sucede? Bueno, sucede por una razón que hemos estado también aprendiendo, y es que el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios no solo permanece cuando las cosas están bien. El amor de Dios permanece y Él es fiel a pesar de cuando nosotros somos infieles. Su fidelidad no dependerá de nosotros ni de nuestros actos. Pero vamos a ponernos drásticos y vamos a ponernos como novelescos. Supongamos que se van a casar otra vez. ¿Qué pasaba en el antiguo Israel si la novia en la noche de bodas, el novio descubría que no era virgen? ¿Qué podía hacer el novio con esta mujer si ella no era virgen? ¿Qué podía hacer un hombre que encontraba a su esposa cometiendo adulterio? ¿Cuáles eran los atributos que la ley le daba al hombre para poder hacer con la novia o con la esposa? Una novia que no era virgen y una esposa que no era fiel. Bajo estos dos supuestos, Gomer ya no era virgen y tampoco era fiel. Entonces, ¿qué merecía Gomer? La muerte. ¿Por qué merecía la muerte? Vamos a ver Deuteronomio 22, del 20 al 22. Deuteronomio 22, del 20 al 22, vamos a leer. Esto es lo que la ley contemplaba, y todo este pasaje 22 hasta terminar el 30, que no los vamos a leer todos, pero habla precisamente del castigo en diferentes supuestos. Pero vamos a ver del 20 al 22. Mira lo que dice. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Y entonces pregunta, Gomer, ya dijimos, no era virgen, ni tampoco era fiel. ¿Qué merecía? La muerte. ¿Y cómo iba a morir? Apedreada. Y acá hay una variante. La variante es, en los dos casos, moriría apedreada. Pero la variante es que cuando la mujer casada fuera encontrada con el hombre, también al hombre le iban a tocar sus pedradas o sus piedradas. Y allí iba a quedar también el hombre. Entonces, ¿qué merecía? La muerte. Pero me llama la atención que dice que la va a volver a ser su esposa como a una virgen. La va a vestir en bondad y en justicia. Pero en este supuesto había algo.
El novio es el que tenía que denunciar que la muchacha no era virgen. Y el esposo tenía que denunciar que su esposa no era fiel. Dios está pasando por alto estos dos pecados. Esto es gracia. Significa que Dios no quiso exponer a su novia por falta de virginidad o de pureza, y Dios no quiso exponer a su esposa por el adulterio que había cometido. Ese es Dios de gracia. ¿Por qué no lo hizo? ¿Tenía todo el derecho? Sí, es su ley. ¿Los podría desaparecer? Sí, también. Pero al final del día, Dios está mostrando su gracia en toda la expansión de lo que acabamos de ver. Esto es redención. Esto es fotografía de redención de parte de Dios. Pasar por alto los pecados. ¿Cómo es que pudo pasar por altos todos nuestros pecados? Por medio de la sangre de Jesús y mediante la sangre de su cruz. Él pagó por esto. Jesús cubrió esa desnudez. ¿Cómo es que nos cubrió de ese pecado para que no fuéramos avergonzados y muertos y expuestos? Pues por medio de Jesucristo. Fue Jesús, fue el novio el que no la denunció, fue el esposo el que no dijo que la había encontrado, sino todo lo contrario. La semana pasada veíamos que Oseas fue a la casa de Gomer para darle su provisión, su despensa. Entonces, Dios está pasando por alto nuestro pecado. ¿Qué dice la Escritura? Porque cuando hubo más pecado, la gracia fue más grande. Cuando abundó el pecado, la gracia estuvo por encima del pecado. ¿Te das cuenta que tenemos un Dios cercano? Dios no quiere separarse de nosotros. Dios no está exponiéndonos al decir, tú ni puro eres y tú eres un adúltero. No está exponiendo nuestro pecado de esa manera. El Señor está cubriéndonos con su sangre. ¿Lo merece Gomer? No. ¿Lo merecía yo? Tampoco. Nadie lo merecemos. Pero Él ha pasado por alto estos pecados por algo que se llama gracia o favor inmerecido. Vamos al verso 20 ya para terminar. Verso 20. Seré fiel a ti, mi esposa, y tú me reconocerás como Jehová. Wow. Me llama la atención porque Dios está prometiendo en su pacto, en el nuevo pacto que está haciendo con su esposa, y está poniendo a Oseas desde este punto y dice, seré fiel a ti. La pregunta es, ¿Dios no había sido fiel ya? ¿Dios no había sido muy fiel? Sí. Sin embargo, está renovando sus votos. Se está volviendo a casar con el pueblo. Y Oseas se está volviendo a casar con su esposa. Se están volviendo a unir. Luego de la división, luego de la destrucción que trajo el pecado. Luego de todo eso que tan horrible es la división y tan horrible es el pecado del adulterio y sus consecuencias, Dios está llevando nuevamente a Oseas y a Gomer a vivir juntos en la misma casa. ¿Cómo es que este Dios nos puede llevar otra vez a su presencia? Cuando le hemos regado bien feo. Cuando le hemos sido infiel una y otra vez. ¿Y cómo es que Él nos quiere cerca de Él? Otra vez. La redención a través de su Hijo. ¿Quién nos ha dado a conocer a Dios? Ya lo vimos. Jesús. ¿Quién nos ha mostrado el carácter de Dios? Es Jesús. En Jesús hemos podido ver esa gracia. En Jesús hemos podido ver a un Dios que se despoja de su divinidad para poder acercarse a mortales pecadores. En Jesús hemos podido ver la bondad de un Dios santo que lo único que quiere es estar cerca de nosotros. Nos está prometiendo un voto de fidelidad, como si Él hubiera fallado, pero no. Él nunca ha fallado. Él está prometiendo y está diciendo, si fui fiel, seré aún más fiel. Nadie puede jurar por Dios más que Dios mismo.
Y él no puede jurar por nadie más que por él, porque no hay nadie por encima de Dios. Entonces, Dios está pactando y dice: voy a borrar todas tus rebeliones. El amor de Dios es capaz de borrar nuestro adulterio, es capaz de borrar el pecado más asqueroso y sucio que tú te puedas imaginar. Cuando todavía íbamos al anexo, una persona dijo: ¿Dios puede borrar el hecho de que yo haya matado a alguien? Claro que Dios puede borrar ese pecado y cuantos más, pero lo que necesitamos es arrepentirnos para poder estar cerca de Él, porque Dios no tiene a nadie cerca de Él a la fuerza. Y este es el ejemplo. Gomer se había ido. Gomer había dejado a su primer esposo porque ya no le satisfacía lo que éste le daba. Pero cuando se dio cuenta de que lo había perdido todo, regresó a casa otra vez. Y esto es lo que tú y yo tenemos que hacer: regresar a casa. Porque el Dios que tenemos es capaz de perdonar todas nuestras rebeliones y borrar nuestras vergüenzas y nunca acordarse más. Ese es el Dios que tenemos. No nos acusa en la mañana ni en la noche. No se acuerda. Nos lleva al desierto para volver a enamorarnos y nos habla con mucho amor. Quiero que veamos un ejemplo más de cómo es este amor de Dios. Abre el libro de Cantares, capítulo 8, versos 6 al 7. Cantares 8, del 6 al 7. Cantares 8, del 6 al 7. Este es el amor por nosotros que Dios tiene. Así de grande, así de inmenso, así de fuerte. Nadie nos puede quitar ese amor. Nadie nos lo puede arrebatar. Cantares 8, del 6 al 7. Mira lo que dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. Nada puede apagar el amor de Dios, ni las muchas aguas, ni el pecado más grande. Porque si el pecado más grande hubiera podido apagar su amor, Jesús no hubiera muerto en la cruz. Y la manifestación más grande de amor de parte de Dios es la fotografía de Jesucristo muriendo en la cruz por nuestros pecados. Esa es la forma de expresión en donde Él dice que su amor es más fuerte que la misma muerte. Porque ni siquiera la muerte lo detuvo. Ni siquiera entregar su propia vida por pecadores, ingratos, malhechores y personas que a veces ni siquiera nos acordamos de Él. Pero Él dijo: la muerte no me detendrá. Yo amo mi creación. Yo amo a mis escogidos y voy a ir por ellos hasta la muerte. Este es el ejemplo de un esposo que se entrega por su esposa hasta la muerte. Y esta es la forma en la que tú y yo podemos conocer a Dios a través de su Hijo. Es un novio que se está ofreciendo hasta la muerte y muerte de cruz, como dice Filipenses. Era Gomer la que merecía el castigo. Gomer merecía estar crucificada. Yo merecía ser crucificado en esa cruz. Y ni con esa muerte, y ni con mi sangre cochina hubiera pagado lo que le debía a Dios. Pero el sustituto, el Goel y el redentor de mi vida, que es Jesús, se puso en ese lugar y pagó por ese pecado, por esa vergüenza, la pasó por alto. Y como cita Oseas: y reconocerás que yo soy Jehová. Tremendo escándalo es el adulterio y el pecado. Y no solo el adulterio, todos los pecados resultan después ser un escándalo. Pero Dios ha decidido pasar por encima de estos pecados y ha decidido pasar por encima de estos escándalos. Y Él dice: ustedes conocerán quién es Dios, quién es Jehová. Gomer no recibió la muerte. En lugar de eso, recibió honor. No estaba el acta de decretos en contra de todos nosotros
con una lista interminable de nuestros pecados. El acta de decretos nos decía, esto debes, esto no has pagado, tú hiciste esto. El acta de decretos no es otra cosa más que una carta de divorcio. El acta de decretos no es otra situación más que una acta de divorcio totalmente. ¿Qué era el acta de decretos? Eran todos nuestros pecados y por lo cual estábamos separados de Dios. Un total divorcio. Sin embargo, Dios dice lo siguiente: tú conocerás que yo soy Jehová. Y entonces voy a terminar con el siguiente verso, hablando de esto, del acta de decretos. Colosenses 2, del 13 al 15. Colosenses 2, del 13 al 15. Colosenses 2, del 13 al 15. ¿Lo tienes? Esta era la condición en la que nos encontró Jesús. Así, dice: y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos eran contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Muy interesante lo que dice. El acta de decretos, el acta de divorcio que había entre Dios y nosotros, fue clavada en la cruz del Calvario. Y todos esos cargos que había en contra de nosotros, de Gomer, en contra de nosotros como adúlteros y como infieles, fueron lavados por la preciosa sangre de Jesús. Esa acta de divorcio, que era la acta de decretos, nos separaba eternamente de Dios. Y ahora nuestro esposo, como iglesia que es Cristo, nos ha acercado nuevamente a Dios por un pacto nuevo y renovado. Como un esposo que renueva sus pactos delante de su esposa y le dice: te tomo como mi esposa. Y como mismo Cantares dice: porque tuya mía eres y yo soy tuyo. Así nos dice hoy Jesús: ustedes son míos, yo soy de ustedes. Y eso es lo que hoy hemos aprendido. Un acta de divorcio que Dios agarró y la rompió y la clavó ahí en la cruz del Calvario. Lo que nos separaba ya no nos separa más. Lo que nos había quitado de la presencia de Dios ya no nos quita de su presencia. Ahora estamos cerca de Dios gracias a Jesucristo. Oramos. Gracias, Señor. Señor Dios, te doy gracias por lo que has hablado, por tu palabra el día de hoy. Estábamos bien separados, condenados a una eternidad sin ti. Pero un día, Dios, cuando viste todos nuestros adulterios, cuando viste todo lo que hicimos mal delante de ti, incluso nuestros labios, Dios, le dedicaron palabras de amor al mal de nuestro corazón. Y muchas veces, Dios, cuando te hemos jurado amor a ti, hemos corrido a los brazos de nuestros amantes. Pero a pesar de eso, tu gracia y tu misericordia nos sigue sustentando hasta el día de hoy. De manera en la que hoy podemos acercarnos confiados. Porque Jesucristo anuló esa acta de divorcio en contra de nosotros. Ya no hay más divorcio. Ya podemos estar cerca de ti. Y a pesar de que un día quisimos estar lejos de ti, divididos de ti, nos vuelves a llamar esposa, pueblo tuyo. Nos vuelves a vestir de pureza cuando nosotros ni pensábamos en eso. Nos vuelves a llamar tus hijos y tus amados. Y a pesar de que nosotros hemos fallado tantas veces, el día de hoy tu mensaje para nosotros es que estás aquí con nosotros, que te quieres hacer presente en nuestras vidas cada día, reconociéndonos
cercanos a ti, ya no como enemigos. Y te bendigo hoy, Señor Jesús, y te doy gracias por los que hoy estamos aquí escuchando tu palabra y tu mensaje. Sé propicio a nosotros, Dios, y ayúdanos a recordar estas palabras siempre, cada día, que sea, Dios, en lo que estemos cimentados. En el nombre de nuestro Señor Jesús te damos gracias. Amén, Señor Jesús. Quédate ahí. Vamos a dar gracias a Dios.